Saludos, amantes de Star Wars. Hoy, en Galaxia Sonora, les presentamos un nuevo viaje a la galaxia muy lejana. Nos adentramos en la epopeya, Thrawn Ascendencia, El Caos Crece, la primera novela de esta emocionante trilogía, una adición emocionante al inigualable universo de Star Wars. Prepárense para experimentar una narración que los llevará a través de las intrigas, desafíos y aventuras que solo el gran almirante Thrawn puede ofrecer. Ajusten sus comunicadores y déjense llevar por esta historia. Capítulo 18. Incluso en una de las vagonetas superrápidas reservadas para las 9 familias, el viaje hasta la hacienda Meat les llevó cerca de 4 horas. Durante ese tiempo, Talias y Turfian solo hablaron una vez, a mitad del trayecto, cuando él le preguntó si quería comer algo. Contestó que no, no porque no tuviera un poco de hambre, sino porque no quería deberle nada. El resto del viaje lo hicieron en silencio. Talias no había estado nunca en la enorme cueva que albergaba la hacienda de la familia Meat en Xilla, pero había visto fotos y mapas y, mientras se acercaban al último punto de control, creía estar plenamente preparada para conocer la cuna ancestral de su familia adoptiva. Pero se equivocaba. Del todo. La cueva era más grande de lo que esperaba. Mucho más grande. Lo bastante para que hubiera nubes volando por su interior, en un panorama azul que habría jurado que era el mismo cielo de la superficie planetaria. Tras unas nubes asomaba el disco de un sol que también habría jurado que era real. A cada lado de las vías de las vagonetas había un lago alimentado por ríos. El de la derecha era lo bastante grande para que el viento leve que azotaba huertos y jardines crease pequeñas olas en su superficie. Había una docena de edificios alrededor del lago o apiñados bajo el bosque, que se extendía hasta más allá del lago de la izquierda. Algunas construcciones eran cobertizos de material, otras parecían hogares, lo bastante grandes para alojar cómodamente a 2 o 3 familias. Al otro extremo de la cueva había una cadena montañosa envuelta en bruma. No podía ver si estaba tallada en la pared o separada de ella. Y, en el centro de la cueva, alzándose majestuosamente entre la pradera y los jardines que la rodeaban, estaba la mansión. Era enorme, con 8 plantas, al menos, y alas laterales que se extendían unos 200 metros. Se parecía vagamente a una de las viejas fortalezas tan comunes en la época anterior a que los Chiss aprendieran a viajar por las estrellas, pero con un diseño algo más moderno y sin las baterías de cañones que las hacían tan intimidantes. El exterior era de piedra, cristal y acero bruñido, con pequeñas torres vigía inclinadas en las esquinas y un tejado teselado asimétrico que brillaba bajo la luz del sol artificial. «Supongo que es la primera vez que vienes, ¿verdad?», preguntó Turfian. Talias recuperó la voz. «Sí», dijo. «Todos mis tratos previos con la familia tuvieron lugar en sus instalaciones de Avidich. Las fotos no hacen justicia a este lugar». «Por supuesto que no», dijo Turfian. «Unas fotos demasiado detalladas podrían dar pistas sobre la ubicación exacta de la hacienda. No podemos permitírnoslas. Creía que estamos en el viejo territorio de la familia Meat». «Así es», dijo Turfian. «Pero ese territorio cubre más de 6.000 kilómetros cuadrados e incluye infinidad de cuevas como esta, todas ellas con acceso en vagoneta. Créeme, nadie llega a la hacienda de los Meat sin permiso de la familia. Es tu última oportunidad de repensarte lo de las pruebas». Talia se armó de valor. «Estoy preparada». «Puede. Ahora lo comprobaremos, ¿no?». La vagoneta se detuvo a unos centenares de metros de la entrada a la casa, junto a un gran mosaico diseñado en el terreno. «Tu primera prueba», dijo Turfian, cuando la cabina se abrió. «Debes encontrar tu camino. Si lo logras, te invitarán a entrar. Si fracasas, vuelve a la vagoneta y te llevaré de vuelta al espaciopuerto». Turfian bajó de la vagoneta, rodeó el mosaico y fue hacia la mansión. Talias bajó tímidamente, frunciendo el ceño al mirar el mosaico. Le resultaba familiar. Y entonces lo vio. Era un mapa de la ascendencia. «Debes encontrar tu camino», le había dicho Turfian. ¿Quería decir que debía trazar sus esperanzas para el futuro? Se dio cuenta de que no, por supuesto que no.
La existencia de aquella hacienda era un majestuoso homenaje a la historia familiar de los Smith. No debía encontrar su camino futuro, sino el camino que la había llevado hasta allí. Respiró hondo. Apenas recordaba su vida antes de entrar en el cuerpo de Camina Cielos, pero sabía que había nacido en la estación colonial Camco. Que estaba allí. Cruzó dubitativamente sobre el mapa, asegurándose de no tocar ningún planeta, y se plantó sobre la marca de Camco. Durante un instante, nada sucedió. Se preguntaba si debía agacharse a tocarlo con la mano, cuando la zona que rodeaba al planeta se iluminó fugazmente en verde. Cuando la luz se apagó, respiró aliviada. Bien. Desde allí había viajado al complejo de la flota expansionaria en Aporar, donde había recibido su entrenamiento como caminacielos. Con cuidado de no tocar ningún planeta, fue hasta Naporar y se colocó encima. De nuevo, una luz verde. Después, quedó petrificada. Después había realizado una serie de viajes fuera de la ascendencia, en su trabajo de caminacielos, guiando naves militares y diplomáticas hasta mundos y naciones alienígenas. Pero ninguno de aquellos mundos estaba en el mapa. ¿Debía colocarse en el sistema Chis más próximo a ellos? No, no podía ser eso. El mosaico era una proyección plana de una región tridimensional del espacio y no había manera de saber qué planeta Chis estaba más cerca de cada nación alienígena. Entonces, ¿qué se suponía que debía hacer? Levantó la vista hacia la casa. Historia. Pero la historia de la ascendencia. Volvió a mirar el mapa. El último viaje que había hecho como caminacielos, en el que había conocido a Traun, había sido de Rente a Naporar. Fue hasta Rente y se colocó encima, dubitativa. Para su alivio, el mosaico volvió a brillar en verde alrededor de sus pies. Fue hasta Naporar y tuvo la misma recompensa. Perfecto. Después estaba el viaje a Abidich, para encontrarse con el aristócrata Mit que la había incorporado a la familia. Después Jamiron, para su escolarización formal. Otros 3 mundos, con sus respectivas luces verdes, le trajeron recuerdos de paisajes, sonidos y aromas que creía olvidados. Cuando se colocó sobre Xilla se sentía prácticamente como si hubiera revisitado todos aquellos lugares. El suelo volvió a brillar en verde. Bienvenida, Mitalia Stov, dijo una voz incorpórea desde el mosaico. Diríjase a la casa para iniciar su siguiente prueba. Talias respiró hondo. A la orden, dijo. Cruzó el mosaico, con la mente aún cargada de recuerdos, llegó al jardín y fue hasta la casa. Había un montón de pruebas. Las primeras 4 o 5 eran relativamente sencillas, exámenes escritos sobre cultura general, lógica, resolución de problemas e historia de la ascendencia. Era como volver al colegio y, aunque Talias había sido una estudiante del montón, siempre le había gustado aprender. La superó con relativa facilidad, preguntándose si el resto de pruebas serían tan sencillas. No lo eran. Tuvo que demostrar que podía cruzar un canal de agua de 3 metros de anchura sin mojarse, usando unos tablones de 2,5 metros de longitud. Después tuvo que trepar un árbol de corteza suave para encontrar una línea de visión que le revelaría la respuesta a un antiguo acertijo Mit. Otro acertijo de los Mit le obligó a encontrar el sutil patrón de los arcos floreados que rodeaban la mansión. Varias veces, mientras se enfrentaba a aquellos desafíos, se preguntó si las pruebas se habían diseñado después de que la hacienda de los Mit se trasladase al subsuelo de Xilla o si eran anteriores. Si eran más antiguas, allí abajo habían replicado con meticulosidad todo lo que había en la superficie. De alguna manera, semejante grado de perfeccionismo no la sorprendió. Había dado por supuesto que las pruebas terminarían cuando el sol artificial de la cueva se pusiera, pero volvió a equivocarse. Tras un corto intervalo de 6 horas para dormir, volvió a afrontar otra serie de exámenes escritos y un par de problemas de lógica al aire libre. Durante todo el proceso, desde que Turfian la dejó ante el mapa mosaico, no vio a ningún otro ser vivo. Todas sus instrucciones le habían llegado a través de la misma voz incorpórea que había oído al llegar, mientras su habitación y las comidas la esperaban cuando le decían y donde le indicaban.
Finalmente, 2 horas después de su pequeño tentempié del mediodía, la mandaron a la prueba final, trepar hasta la cima de la montaña que se alzaba tras la mansión. No le pareció demasiado exigente. Había un sendero claramente marcado, la pendiente inicial era poco pronunciada y las frecuentes arboledas prometían bastante sombra bajo la abrasadora luz del sol. Apostando consigo misma que estaría de regreso para cenar temprano, echó a andar. La suave pendiente se terminó poco después de las primeras arboledas. Por fortuna, a medida que la montaña se empinaba, el camino se iba transformando en un zigzag prácticamente horizontal por la ladera. Era un ascenso menos duro, pero considerablemente más largo. Rehaciendo mentalmente sus cálculos, continuó subiendo. Llevaba 1 hora caminando y había doblado la tercera curva del zigzag cuando empezó a ver unas agujas altas junto al sendero. En el primer grupo había 6, una de alrededor de 1 metro de altura y 5 metros de diámetro y las otras 5 de 1/3 de esa altura y proporcionalmente más finas. Talias las estudió al pasar, preguntándose si serían una pista para otra prueba. La aguja más alta parecía tener la superficie tallada y se planteó fugazmente salir del camino para mirarla de cerca. Pero, aunque sus órdenes no decían que no pudiera mirar las agujas, tampoco decían lo contrario. Decidió que, a aquellas alturas de las pruebas, era mejor optar por la vía más cautelosa. A no ser que estuvieran poniendo a prueba su iniciativa. Talias frunció el ceño. Juegos psicológicos dentro de juegos psicológicos. De todas formas, a través de los árboles podía ver que había más grupos de agujas colina arriba. Siguió ascendiendo y buscando algún patrón que le sugiriese cómo se suponía que debía resolver aquello. Había creído que las agujas que veía tras los árboles eran las más cercanas. Para su leve sorpresa, encontró un sendero con agujas mucho más bajas justo después del primer grupo. Algunas parecían estar aisladas, otras formaban pequeños grupos. Normalmente, había una aguja más alta en el centro, aunque ninguna con la altura ni la textura elaborada de la primera del camino. Mirando con interés cada aguja que se topaba, buscando el esquivo patrón que sabía que debía existir, continuó su camino. 2 curvas después, los grupos de agujas reaparecieron. Otra aguja alta, más larga y tallada que la primera, situada a unos 15 metros del borde del sendero, sobre un pequeño montículo. Alrededor tenía al menos 50 agujas más de diversas alturas, sin ningún patrón de tamaños ni colocación que pudiera distinguir. A partir de allí las agujas fueron una constante. Altas, bajas, grandes. Las había por todas partes, más o menos apartadas o al borde del camino. Otras 2 curvas. Decidió que, si después de las 2 siguientes curvas no había encontrado ningún patrón, saldría del sendero para echarles un vistazo. Impresionantes, ¿verdad? Talia se sobresaltó y estuvo a punto de torcerse el tobillo, mientras se volvía hacia la voz. A unos 10 metros de la última curva, bajo las ramas de una arboleda mecida por el viento, había un banco de madera tallada. En un extremo estaba sentado un anciano pálido con unos ojos inusualmente brillantes que la miraban desde las sombras. Tenía las manos juntas frente a él, apoyadas en el puño de un bastón tan elaboradamente tallado como cualquiera de las agujas que había visto. Era la primera persona que veía desde la marcha de Turfian. El anciano pareció leerle la mente. No formo parte de las pruebas, dijo, con una sonrisa divertida y bastante traviesa. Ni siquiera saben que estoy aquí arriba. Es probable que me anden buscando desesperadamente, pero quería hablar contigo a solas y me pareció que esta sería la mejor manera. Llevo 2 días aquí, le recordó Talias, intentando verlo bien entre los claroscuros que creaban los árboles. Había visto aquella cara antes. Oh, lo sé, le dijo él. Te he estado observando. Aunque te pareciera que estaba sola, no lo has estado en ningún momento. Hasta que te mandaron aquí arriba. Señaló alrededor. Además, esta montaña está impregnada de historia mit. No hay mejor lugar para hablar del futuro de nuestra familia. Su mano se detuvo, señalando el grupo de agujas que Talias acababa de examinar, y alargó un dedo hacia la más alta. ¿Qué te parece? Yo.
No sé, dijo Talias. Aquel hombre le resultaba muy familiar. Es bastante impresionante. Pero yo no. ¿Impresionante? El anciano resopló. No creas. Era un fanfarrón que siempre puso su gloria personal por encima de la familia. A veces, como puedes ver, incorporar aprobados para convertirlos en primos no tiene que ver con las necesidades de la familia, sino con impresionar a aquellos que se dejan deslumbrar por las meras cifras. Sí, por supuesto, dijo Talias, notando un escalofrío al entender que era aquello que estaba mirando. Un homenaje a alguien de sangre Mead, un síndico, consejero o alto aristócrata. La aguja alta, rodeada de recordatorios a aquellos que lo habían incorporado a los Mead desde otras familias. Y volvió a estremecerse al reconocer, por fin, al anciano que tenía delante. Usted es Mead Oracured, balbuceó. Usted es el patriarca. Muy bien, dijo Toraki. Te fijaste en las simulaciones del gran vestíbulo. Impresionante. Se encogió de hombros. Por desgracia, esa capacidad de observación no influye para nada en las pruebas, porque te habría dado puntos. Gracias, venerable, dijo Talias. Pero, sinceramente, no creo que usted sea de los que se dejan deslumbrar por las meras cifras. Muy bien, mi querida Talias, dijo el patriarca, sonriendo ampliamente. Por supuesto que no. Yo busco calidad e inteligencia. Ladeó levemente la cabeza. Por cierto, me llamaron cuando empezabas el reto del canal acuático y no he podido revisar la grabación. ¿Serías tan amable de contarme cómo lo solventaste? No fue tan complicado, dijo Talias. El canal solo tiene 1 metro de profundidad, así que planté los extremos de 2 tablones en el centro del canal, después empujé uno hacia el lado contrario y dejé caer el otro hacia mí. Con los 2 inclinados sobre los bordes del canal, coloqué otro tablón entre ellos, en horizontal. No creo que así evitases mojarte, comentó el patriarca. No, venerable, así no, reconoció Talias. Por eso coloqué otros 2 tablones inclinados sobre el centro del horizontal y, después, otro horizontal más cruzado sobre los 2 inclinados de encima. Muy bien, dijo el patriarca. Recuerdo un probado que empezó como tú, pero solo colocó más tablones sobre el primer horizontal, hasta que la pila sobresalía del agua. Talias notó que torcía los labios. Concentrada en las inclinaciones y la ingeniería, aquella solución ni siquiera se le había pasado por la cabeza. Igual de efectivo, pero mucho menos elegante, añadió el patriarca. Siempre me ha gustado la elegancia y tu historial de tu etapa como caminacielo sugiere que compartes esa mentalidad. Por supuesto, ese es el motivo por el que decidí incorporarte. ¿Usted decidió mi incorporación a los MIT? ¿Personalmente? ¿Te extraña? Cuidar de la familia también significa estar atento a cualquiera que pueda fortalecerla. Me siento muy honrada, dijo Talias, recordando con vergüenza sus defectos e ineptitudes. Solo espero estar, algún día, a la altura de su confianza. ¿Algún día? Volvió a resoplar. De verdad, chiquilla, has recompensado mi confianza de sobras. Ahora mismo estás haciendo guardia entre mi mayor éxito y los que están decididos a destruirlo. No entiendo, se quedó callada. ¿Se refiere a Traun? El patriarca asintió. Otro al que elegí yo personalmente. ¿En serio? Dijo Talias, frunciendo el ceño. Creía que fue el general Beakif quien se lo recomendó a los MIT. ¿Y quién crees que se lo recomendó a Beakif? Replicó el patriarca. Oh, sí. Lavaki, así se llamaba entonces. Lavaki y yo nos conocemos desde hace mucho. Fui yo quien le hablé de Traun y le animé a recomendárselo al idiota de Turfian. El patriarca suspiró. Veo grandeza en él, Talias, dijo, con la mirada perdida y un tono remoto. Grandeza, talento y lealtad. Será mi joya de la corona, el bastón de mando que algún día se alzará junto al mío. Dio unas palmaditas a su bastón, mientras se le nublaba la vista. Si sobrevive. Lo he visto en combate, venerable, le dijo Talias. Sobrevivirá. ¿Crees que temo perderlo en combate?
El patriarca negó con la cabeza. No. Excepto si se produce algo imprevisible o completamente incontrolable, no sufrirá más que derrotas pasajeras. No, Talias, el peligro para él proviene de la ascendencia. Posiblemente de la familia. Le hizo un gesto. Ven. Siéntate conmigo, si quieres. Me temo que no me queda mucho tiempo. Talias fue hasta él con cautela y se sentó al lado, indecisa. ¿Qué puedo hacer por usted? Le preguntó. Ya lo has hecho, le aseguró él. Me estás escuchando, algo que ya casi nadie en la familia hace. Y lo más importante, estás cuidando de Traun, trabajando con él como su inquebrantable aliada y ayudante, protegiéndolo de sus enemigos. Señaló la montaña. El traspaso del liderazgo de un patriarca al siguiente está diseñado para ser suave. Normalmente lo es. Pero no siempre. Ahora mismo, son varios los que preparan sus quejas y argumentos, maniobrando para cuando mi bastón pase a manos de los historiadores y escultores para que creen la versión que se alzará en el recinto de la hacienda. Algunos de ellos ven a Traun como un activo de los MIT. Otros lo consideran una amenaza y un peligro. Sacudió la cabeza. Si uno de estos alcanza el puesto de patriarca, no terminó la frase. No lo entiendo, dijo Talias. Es un guerrero magnífico. ¿Cómo pueden considerarlo un peligro? El peligro es que se extralimite o que meta a los MIT en alguna aventura que nos haga políticamente vulnerables. Si eso sucediera, nuestros rivales aprovecharían nuestra debilidad, sin duda. Esos aspirantes a patriarca preferirían renunciar a cualquier gloria que Traun pudiera aportar a la familia a cambio de la garantía de que no traerá una infamia similar. Talias asintió. Buscan un camino firme y seguro, ajeno a riesgos. Bobadas, dijo el patriarca, torciendo la boca desdeñosamente. El camino de la cautela solo garantiza un lento descenso hacia la irrelevancia. Los MIT debemos asumir riesgos, calculados y bien planificados, si queremos mantener nuestra posición entre las familias regentes. Por un instante, solo se oyó el crujir del viento entre los árboles. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Talias, finalmente. Sinceramente, no lo sé, admitió el patriarca. He hecho todo lo que podía. A medida que mi vida se aproxima a su fin, mi poder y autoridad se desvanecen. Esbozó una sonrisa triste. No me mires así, chiquilla. Así deben ser las cosas. Debo tener las riendas bien sujetas para cedérselas a mi sucesor sin demoras ni incerteza, sin que las otras familias puedan aprovechar la confusión en nuestra contra. Entiendo, dijo Talias, estremeciéndose. Ya había visto que la política influía incluso en las relaciones de los guerreros profesionales de la flota. Aquello debía ser mucho más virulento en la sindicura. Dígame cómo puedo protegerlo. Él tiene amigos, dijo el patriarca. Aliados. Quizá no sepa recurrir a ellos cuando los necesite. Esa será tu tarea. Sacudió la cabeza. Desde el primer momento supe que la política no es su fuerte, pero no era consciente de su incapacidad para detectar los vientos cambiantes. Lo haré lo mejor que pueda, dijo Talias. Suponiendo que sigas siendo una MIT cuando acabe este día. ¿Si sigues siendo de la familia?, repitió el patriarca, mirándola con extrañeza. ¿De qué hablas, chiquilla? Por supuesto que sigues en la familia. Tu paso por las pruebas quizá no haya sido brillante, pero ha sido más que suficiente. Ya eres una probada, Talias, a solo un paso de convertirte en una lejana. Gracias, dijo Talias, inclinando la cabeza aliviada. Siempre que nadie crea que te has caído en la montaña, dijo el patriarca, con parte de su humor anterior asomando entre sus sombrías advertencias. Será mejor que sigas hasta la cima. Estudia los bastones, mientras subes. Observa el patrón y el flujo de la historia familiar. Medita sobre las vidas y triunfos de los MIT. ¿Y sus fracasos puntuales? El patriarca asintió, otra vez muy serio. Sobre todo sus fracasos, dijo, en voz baja. Fíjate bien en las grietas de los registros históricos, las asimetrías de aquellos casos donde los esfuerzos de un síndico o aristócrata fueron infructuosos.
El fracaso puede ser un maestro muy duro pero eficaz. Pero solo si los que ven los fracasos aprenden de ellos. Por supuesto. El patriarca la tomó de la mano. Gracias por hablar conmigo, Talias, probada de los Mit. Y cuida de tu comandante. Estoy convencido de que el futuro de la ascendencia está en sus manos, ya sea su victoria o destrucción final. Cuidaré de él, prometió Talias. Aunque me cueste la vida, lo cuidaré. El sol se había puesto hacía rato, pero aún se veía algo de luz al oeste, cuando Talias llegó al final del sendero. Era evidente que Turfian la había estado vigilando y asomó por la puerta de la mansión cuando se acercaba, señalando una vagoneta que esperaba en el mosaico mapa. Cambio de planes, gritó, cuando la tuvo bastante cerca. Me necesitan de vuelta en la sindicura y el patriarca ha dicho que debería llevarte conmigo. ¿Algún problema?, preguntó Talias. No, que yo sepa, dijo Turfian. Pero la almirante Aralani ha mandado un mensaje solicitando tu regreso al vigilante lo antes posible. Le miró con recelo. Y debo añadir que, mientras yo estaba oportunamente distraído, Traun se las arregló para escabullirse. No era mi intención, dijo Talias, plenamente consciente de que no iba a engañarle. Por cierto, respecto a las pruebas, ¿cuándo sabré si las he superado? Piensas demasiado como una colegiala, le dijo Turfian, con acritud. Las pruebas no son un trabajo escrito para puntuar y devolver al final de clase. Torció los labios. Sí, las has superado. Ahora eres una probada de los MIT. Enhorabuena. Monta. Gracias, susurró Talias. Se sentó de lado, viendo alejarse la mansión, la montaña y la hacienda, hasta que el túnel las ocultó de su vista. Jamás había soñado con conocer al patriarca de su familia adoptiva, mucho menos con mantener una conversación larga y seria con él. Llevaría aquel encuentro y sus promesas para siempre grabados en su corazón. Y, mientras iniciaba un nuevo capítulo de su vida, toda una etapa de su existencia como miembro de la familia Mead se aproximaba a su fin. Así concluimos otro capítulo de Star Wars en Galaxia Sonora. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros al traerles esta épica narración. Si desean seguir explorando las maravillas de la galaxia y descubrir nuevas historias, les invitamos a suscribirse y activar la campana para recibir notificaciones de futuras narraciones y audiolibros. Agradecemos su apoyo continuo y les recordamos que la fuerza siempre estará con aquellos que buscan conocer más sobre esta fascinante saga. Hasta la próxima aventura en Galaxia Sonora.